Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, como me presento en muchos de mis videos. Soy psicólogo de profesión, con 12 años ya de experiencia. Me he especializado más en el campo de las ciencias sociales y de la psicología social. Ese es mi campo más especializado de lo que es la psicología. También he sido investigador y tengo mi maestría en el área de las ciencias sociales. El día de hoy vamos a hacer una conferencia, una videoconferencia sobre lo que es la psicología política, que es una parte de la psicología aplicada. Pero antes quiero invitarles a que me visiten en mis diferentes redes sociales que ven en la pantalla. Me pueden encontrar con mi nombre. También está el WhatsApp, mi número de teléfono acá en el Ecuador, con el código 593, que es el código de este país. Estoy a las órdenes para cualquier consulta, pregunta, inquietud, asesoría, así como también invitarles a las personas que quieran colocar publicidad y auspiciar mi canal, pues se puedan contactar conmigo a mi teléfono y puedan también promocionar incluso sus productos, sus servicios, sus empresas, etc. Mucho más si es que son psicólogos y quieren ofrecer sus servicios, pues estoy a las órdenes acá para difundir sus servicios profesionales. La intención de esto es justamente fomentar la educación en lo que es la psicología, la educación en psicología, la educación y la difusión cultural y también la difusión científica. Mi canal está en YouTube, está más especializado en lo que es la psicología, pero también abordamos otros temas ligados con las ciencias sociales. Y eso sería en cuanto como introducción. Ahora, digamos, podemos ir directamente a lo que es la psicología política. Antes de hacer este video, les recomiendo también que vean una videoconferencia donde que también ya abordo una parte de lo que es la psicología política o una introducción y su relación con las otras aplicaciones de la psicología. Y esta videoconferencia en YouTube, en mi canal, se denomina psicología aplicada, ¿ya? Entonces, pueden también ver ese video como complementario a este de aquí. Incluso también lo que es otra videoconferencia que se llama psicología social, que está muy ligado a lo que es la psicología política. Ya, digamos que, como digo ya en otros cuatro y también lo repito porque es importante aclarar esto, en el país, en el Ecuador, solamente hay cuatro carreras de lo que es la psicología aplicada, y son carreras de tercer nivel, es decir, son títulos universitarios ya en el pregrado, ¿ya? Entre ellas está la psicología educativa, la psicología clínica, la psicología
laboral y la psicología social. Son las cuatro carreras que existen de especialización en pregrado ya en el Ecuador. Lamentablemente ya desde el pregrado se sale con una especialización. Eso no debería ser así. Debería ser, desde mi punto de vista y mi análisis, debería ser que en el país solamente hayan psicólogos, ¿sí? Sin ninguna etiqueta ni de social, ni de laboral, ¿sí? Simplemente deben haber psicólogos, asimismo como hay solamente médicos, como hay abogados en el pregrado. Ya en el posgrado, en especializaciones, en cursos, después de tener un título de tercer nivel o en la misma experiencia ya laboral, pues ahí uno puede tomar una tendencia o una especialización, ¿sí? Porque eso hace mucho daño tener una línea ya determinada, una etiqueta o un apellido de la psicología, como digo yo, un apellido de la psicología ya desde el tercer nivel. Eso puede generar mucho daño a los psicólogos y a la psicología. Pero bueno, eso también lo abarco en otros videos. La psicología política como tal, en pregrado en el país no existe. En otros países existen como maestrías, como especializaciones, etcétera. O si no, lo que suele suceder es que en el caso de la psicología política, lo que suele suceder es que hay psicólogos, ya sea en el Ecuador me refiero, pueden haber psicólogos clínicos, psicólogos sociales, psicólogos organizacionales o psicólogos educativos. Incluso hay una universidad que sí tiene, solamente una o dos universidades tienen el título de psicólogo sin apellido, ¿ya? Incluso ellos pueden seguir ya después en una maestría, en una especialización, lo que es la psicología política, ya como una especialización, ya posteriormente. Entonces, eso sí existe. En otros países hay, por supuesto, ya maestrías o especializaciones en lo que es ya este campo, que lo repito nuevamente, que es la psicología política. Entonces, digamos, todo psicólogo, sea de las 4 especialidades o 5 áreas que hay en el país, en el Ecuador concretamente, donde estoy ubicado, y en la provincia de la Suay, todos estos deben tener como base por lo menos 2 o 3 años de psicología común, de psicología comunes, y ahí se aprende mucho lo que son las corrientes de la psicología. Aquí está mal escrito, perdón, en la pantalla, es corrientes de la psicología, ¿ya? O escuelas psicológicas. Incluso les invito a que vean mi videoconferencia sobre este tema que es corrientes psicológicas, donde que explico brevemente cada una de ellas, y ahí pueden conocer más sobre este tema. Entonces, son todas las corrientes psicológicas y cada una qué factores de la psicología estudia. Entonces, esa es la base de cualquier psicólogo, sea psicólogo político, sea psicólogo social, sea psicólogo educativo, clínico, organizacional, etcétera, en los diferentes campos de aplicación de la psicología. Ya, ¿qué es la psicología política? Hemos hecho ya una introducción de un poco cómo se manejan los títulos y de tercer nivel y la formación de los psicólogos en el Ecuador y en otros países un poco también, pero no hemos definido qué es la psicología política. Bueno, la psicología política no es nada más que la rama, especialización o aplicación de los principios o escuelas psicológicas, es decir, de la psicología, en el ámbito y que permite estudiar e intervenir en la política. ¿Sí? En la política de un país o del mundo o a nivel incluso de gobiernos o de territorios locales, como pueden ser provincias, ciudades, cantones, parroquias, comunidades, etc. Y es una rama digamos, y además que aplica los principios de la psicología para estudiar o intervenir en política, también está ligada con la politología, ¿ya? Está ligada con esta rama que es la ciencia política o la politología. Asimismo, como la psicología clínica está relacionada con la medicina y la salud, la psicología social está relacionada con la sociología y las ciencias sociales, la psicología laboral u organizacional está relacionada con la administración de empresas, ¿sí? Y un poco también con la economía. La psicología educativa está relacionada con las ciencias de la educación y la pedagogía, ¿sí? Entonces, la ciencia política la psicología política está relacionada con la ciencia política y la politología, ¿ya? Eso hay que tener claro.
El problema ahí está en que muchos de los psicólogos se identifican demasiado con su rama de especialización y no con la psicología. Ese sí es un grave problema, ¿ya? Porque a veces los psicólogos sociales ya casi se transforman en sociólogos, pero dejan de ser psicólogos, cuando la base debería ser la psicología. Lo mismo, los psicólogos clínicos dejan de ser a veces psicólogos y se quieren como convertir o parecer a los psiquiatras o a los médicos, y entonces sin dejar de mirar, y dejan a veces de mirar que son, sobre todo son psicólogos. Ese es el problema de la demasiada especialización, ¿ya? Entonces, pero bueno, en este caso la psicología política es sobre todo es una rama de la psicología que se aplica a la política, ¿ya? Mientras que la politología ya tiene otros principios. O sea, el psicólogo político tiene como base las corrientes y las teorías psicológicas, mientras que la politología lo que tiene claro es las teorías y las corrientes políticas, ¿sí? Estudia más las teorías y corrientes políticas, ¿ya? Y de ahí puede también haber una politología ya más especializada en gobiernos nacionales, en gobiernos locales, en la función legislativa, en la judicial, etcétera. Ya la politología también deberá tener sus ciertas especializaciones, por supuesto, o políticas públicas económicas, políticas públicas de género, políticas públicas de, qué sé yo, de políticas sociales, etcétera. Entonces, la politología también deberá o tendrá algunas especificaciones o especializaciones. Pero la politología es el estudio o la ciencia que estudia la política, las ciencias políticas. Entonces, estudia la política, entendida la política como relacionada al poder y especialmente al cuidado de lo común, al cuidado de una ciudad. Sí, polis. Política viene de polis. Entonces, es el cuidado de la ciudad, el cuidado del espacio público, de la situación pública, de lo que nos compete a todos, del aspecto, de alguna manera, común, digamos así. ¿Sí? Y está relacionada al poder que gobierna esos espacios públicos. También estudia lo que es el Estado, ¿sí? En sus diversas funciones, y ver, sí, todas las funciones del Estado, principalmente ejecutivo, legislativo y judicial. Estudia los sistemas de gobierno, ¿ya? Todos democráticos, autoritarismos, totalitarismos, etcétera, todos los sistemas de gobierno. También estudia. Perdón, amigos y amigas, hubo un, un problema con mi internet que está a veces fallando y se me costó un poco la transmisión y la señal, pero bueno, estamos nuevamente aquí. Habíamos estado analizando lo que es la politología como una rama que está vinculada con la psicología, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que también la politología estudia los sistemas de gobierno, estudia también lo que es la historia de la política. Es muy importante analizar la historia de la política eh, desde la etapa, desde la antigüedad, ¿sí? Desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad. Mm, también estudia lo que son las corrientes o escuelas políticas, ¿ya? Entonces, ahí hay la diferencia. Si ven, algunas cosas son parecidos del psicólogo político con el politólogo, pero hay sus diferencias. Insisto nuevamente porque el psicólogo es especialista en psicología y de ahí se basa en ciertas cosas de la politología, mientras que el politólogo es un especialista en política y puede tener ya más especializaciones en política social, en política económica, etcétera, ¿ya? Entonces, también estudia las corrientes de escuelas políticas, ya sean las izquierdas ideológicas y la izquierda política o la derecha política, incluso el centro político, izquierdas y derechas, ya que es este conflicto siempre en la política. Y bueno, aporta a entender qué es la izquierda, qué es la derecha, dónde se ubica en el espectro político, incluso cuáles son las tendencias un poco más de centro, digamos así. Y dentro de estas tendencias tenemos, por ejemplo, el comunismo, ¿sí? Y las diversas versiones del comunismo, ¿ya? Porque hay diversos autores también en el comunismo, no solamente hay uno.
El principal, Marx, que sí tengo un video que les recomiendo que se llama La psicología del marxismo. Y digamos que es como el más visible y el que más le dio fuerza a esta ideología. El socialismo democrático, o lo que se conoce también como la socialdemocracia, ¿sí? El socialismo democrático o la socialdemocracia, que es otra de las tendencias o corrientes políticas. El liberalismo, ¿sí? También, asimismo, como el comunismo, el socialismo democrático y el liberalismo, cada una de estas tienen sus diferentes versiones, no son, o sea, si bien tienen aspectos comunes, pero dentro de cada uno de estos hay diversos autores y a veces entre los mismos autores hay sus diferencias, ¿ya? A pesar de que, por supuesto, les une ciertos aspectos en común. El conservadurismo, por ejemplo, muy ligado a las religiones. Tengo también una psicología del conservadurismo, eh, una videoconferencia sobre la psicología del conservadurismo y donde que hablo mucho de esta corriente. También lo que es el anarquismo, por ejemplo, ¿sí? La anarquía. ¿Ya? ¿Qué significa la anarquía como teoría, como ideología política? Hay diversas teorías del anarquismo. ¿Ya? Por ejemplo, estos discursos teóricos, ideológicos, se difunden entre la gente, por ejemplo. ¿Ya? ¿A través de qué? A través de qué llegan estas ideas a la gente? A través de los medios de comunicación, de los libros, de las universidades, de las escuelas, de los colegios. A través de eso llegan estas ideas que se implementan en la gente y a veces la gente dice, por ejemplo, yo quiero que haya más igualdad o más equidad. Entonces, al decir eso, ya, aunque la misma gente no se dé cuenta, un politólogo ya va a saber de qué tendencia es. ¿Sí? Porque ya otros en toda la historia ya han dicho más o menos lo que la gente en la actualidad dice en sus frases o opina. Pero un politólogo, como ya maneja las corrientes y las teorías y las investigaciones en politología, entonces ya más o menos identifica de qué tendencia es, basado en un análisis de la persona. Ni se diga un psicólogo que tiene más perspectivas en analizar a las personas y a los individuos y a los grupos. Entonces, digamos, eso es la politología. También estudia los sistemas electorales, ¿sí? Cómo funcionan, cómo se arreglan las leyes y las normativas y los grupos y las personas que están involucradas en los sistemas electorales. Y eso involucra también a los partidos políticos. También estudia lo que son las políticas y las decisiones de políticas públicas, ¿sí? Cuando emiten la función legislativa, la función judicial y especialmente la función ejecutiva o las funciones ejecutivas en sus diferentes niveles de gobierno, cómo están estructuradas y cómo se han creado esas políticas o decisiones públicas, ¿ya? Esas políticas públicas. ¿Y qué son las políticas públicas? Es el conjunto de ideologías, teorías, prácticas, normativas, planes y actividades o proyectos en torno a determinados temas del tema público, digamos así, ya sea en ámbito social, económico, etc. La gestión pública, la gerencia pública también es un campo de la politología, ¿sí? Cómo se gerencia, por ejemplo, un gobierno, cómo se gerencia un municipio, cómo se gerencia un gobierno provincial, una parroquia, es cuestión de la gestión pública, administración pública, gestión de los recursos humanos en el ámbito público, gestión de los sistemas financieros en el tema público, los presupuestos de los municipios o de los gobiernos nacionales, el marketing y la comunicación pública o política. Entonces, todo eso involucra lo que es la gerencia o la gestión pública. Y está ligada, por supuesto, a la administración pública, que es un tema muy importante de estudio de las ciencias administrativas, pero también de la politología. ¿Ya? Entonces, ese es un politólogo. En ciertas cosas se parece al psicólogo político y en otras cosas difiere, porque la concepción de estudios o teórica de la politología son las tendencias y las ideologías políticas, mientras que, y esto lo repito otra vez, la diferencia con el psicólogo político es en cambio que el psicólogo político tiene más formación y teoría, ¿sí? E investigaciones en lo que son las escuelas y corrientes psicológicas, y que esas escuelas o corrientes psicológicas permita estudiar lo que es la política y la politología, pues esa es la diferencia, ¿ya? Esa es otra cosa. Ya, entonces, dentro de la psicología política, como ya terminé un poco de explicar y nuevamente está aquí en esta diapositiva, estudia la psicología de las creencias,
la psicología de los pensamientos, ¿ya? Y eso es parte, por ejemplo, de la psicología cognitiva, la psicología de las ideologías, porque pueden haber ideologías, perdón, o creencias religiosas, deportivas, políticas, económicas, hay creencias de la gente. Entonces, lo que el psicólogo hace es estudiar esa psicología de esas creencias y en este caso lo aplica al tema de las ideologías políticas. Lo mismo, los fanatismos políticos. No solamente hay fanatismo político, hay fanatismo de diferente tipo. Hay fanatismos territorialistas, hay fanatismos religiosos, hay fanatismos de equipo, con los equipos de fútbol o de determinados deportes. Fanatismos teóricos, entonces eso también estudia la psicología política, es concretamente lo que es el fanatismo político. La psicología de los sistemas de gobierno, sean democráticos, autoritarios, totalitarios, semidemocráticos, más anarquistas, etc. ¿Ya? La psicología, por lo tanto, de las dictaduras, ya es un tema muy importante para la psicología, estudiar a las dictaduras, ¿sí? Sean de izquierda, sean de derecha, sean de centro, sean populistas, es la psicología de las dictaduras, como desde una mirada psicoanalítica, humanista, transpersonal, cognitiva, sistémica, se estudia a las dictaduras, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Erich Fromm, tiene un libro que se llama El miedo a la libertad, que analiza el sistema nazi, por ejemplo. Hay otros psicólogos que estudian el sistema de China, de la revolución cultural de Mao Zedong. Hay otros, el mismo Erich Fromm también tiene algunos análisis sobre críticos contra el sistema de la URSS, ¿ya? O, por ejemplo, no he encontrado muy a fondo, pero de pronto hayan psicólogos que estudien el sistema de la dictadura de Pinochet, ¿ya? En Chile, en la década de los 70s y 80s, me parece. Entonces, eso estudiar las dictaduras, no tanto desde la ciencia política y las teorías políticas, sino estudiar a las dictaduras desde la teoría psicológica, desde las investigaciones psicológicas, desde el psicoanálisis, desde las corrientes psicológicas, etcétera, ¿ya? A veces repito para que quede claro. La psicología del poder político, que bueno, ya todo lo que implica el poder relacionado a la política y cómo se ejerce ese poder. La psicología de los partidos políticos, cómo funcionan los partidos políticos como empresas, como organizaciones, cómo están estructurados, si son más caudillescos, si son más individualistas, más colectivistas, si tienen espacios de formación, pero desde una mirada psicológica. Entonces ahí sí puede relacionarse con la psicología organizacional, por ejemplo, porque la psicología organizacional estudia las organizaciones y la psicología de los partidos políticos, teniendo en cuenta que los partidos políticos también son organizaciones. Entonces, por eso se relaciona, por eso es que entre la psicología se parecen mucho, entonces a veces hay una mirada un poco más clínica, más laboral, más organizacional, más educativa, pero están relacionadas. Entonces, el objeto en este caso es los partidos políticos y los partidos políticos, por ende, son organizaciones. Pero al mismo tiempo de ser organizaciones, también son centros, entre comillas, de educación. No en el sentido clásico de la educación, pero sí porque ahí se aprenden muchas cosas, ¿ya? Y entonces se relaciona con la psicología educativa, por ejemplo. Entonces, por eso es que se relacionan las mismas psicologías. La psicología de las elecciones políticas y los votantes, por ejemplo. ¿Cómo están las encuestas? ¿Cómo está la opinión de la gente respecto a una determinada elección? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se arman las elecciones? ¿Qué piensan los votantes? ¿Sí? La psicopolítica, la psicopolítica electoral, ¿ya? Por ejemplo, en este caso comúnmente se hacen encuestas, se contratan encuestadoras para ver las tendencias un mes, 2 meses, 3 meses antes de una elección, por ejemplo, de un presidente de la República o de un gobierno local, por ejemplo, de un municipio. Entonces, ahí el psicólogo tiene que estudiar no solamente las encuestas, también puede utilizar otras herramientas. Entonces, puede utilizar las diferentes técnicas de investigación. Puede ser encuestas, puede ser análisis de las mismas redes sociales para ver que la gente qué dice, qué opina, ¿sí? Si es que comparte un meme en contra de o a favor de. Entonces, todo eso analiza un psicólogo político en época de elecciones, y bueno, no solamente en época de elecciones, pero digamos, las elecciones son un factor fundamental. Entonces, dentro de los equipos de las encuestadoras,
o de los analistas de los sistemas electorales, del mercado político, digamos así, del mercado de los productos que son los candidatos y los servicios o los planes de trabajo que van a ofrecer, versus la demanda, digamos así, que sería los votantes. ¿Sí? Entonces hacen estudios de mercado sobre el tema político, pero desde una mirada, por supuesto, psicológica, ¿sí? Psicoanalítica, sistémica, humanista, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, por eso es importante incorporar a los psicólogos dentro de los equipos de investigación en política. Entonces, no solamente tener ingenieros en marketing o licenciados en comunicación social, no solamente tener ingenieros o licenciados en relaciones públicas, sino también dentro de esos equipos que hacen estas consultorías, que hacen estas encuestas o entrevistas, también incorporar a los psicólogos, porque los psicólogos son más especialistas, bueno, en encuestas sí, pero más también en técnicas cualitativas, como por ejemplo etnografía, observación, análisis documental, análisis del discurso, etcétera. ¿Ya? Entonces, también incorporar a los psicólogos dentro de esos equipos de investigación del mercado político en un sistema de elecciones. Entonces, muy importante eso de ahí. Las funciones del Estado, que ya se había dicho, las estructuras del Estado, estudia los movimientos políticos y sociopolíticos, porque también hay grupos de presión política. ¿Sí? Y ahí sí se relaciona con la psicología social, porque la psicología social también estudia los movimientos sociales. Entonces, los movimientos sociales también son, de alguna manera, no son partidos políticos, algunos están ligados a los partidos políticos, pero a veces funcionan fuera de los partidos. En otros casos funcionan fuera de la lógica de los partidos políticos y por lo tanto hay que estudiar esos movimientos sociales o políticos que tienen una incidencia en el poder público y en la sociedad. Entonces ahí sí se relaciona la psicología política con la psicología social en el estudio de los movimientos sociales y los movimientos políticos. Ya, ahí hay una conexión entre psicología social y psicología política. Ya, entonces esos serían los objetos o los factores de estudio de la psicología política, que es muy importante. Ahora, por supuesto, como en todas las ramas que he analizado en los diferentes campos de aplicación o de especialización de la psicología, tiene sus pros y sus contras. Los pros ya hemos visto qué es lo que estudia, en qué es más o menos se basa, etcétera. Pero también tiene vacíos, tiene deficiencias y por lo tanto esas deficiencias tendrán que ser compensadas de alguna manera. Cuando un psicólogo se especializa demasiado en la política, carece de la visión, pierde la visión de la psicología social, que es muy importante. La visión de la psicología forense también es muy importante. Algún rato haremos un video sobre psicología forense o psicología jurídica también, que está relacionado. ¿Por qué? Porque dentro de la política también hay muchos, ¿cómo sería? Incluso ladrones, mafiosos, corruptos, lavado de dinero, etc. Entonces, por eso es importante que el psicólogo político también conozca de psicología forense, conozca de psicología económica, ¿sí? Para que conozca las tendencias y las políticas económicas, por ejemplo. Entonces, eso sí le falta. Carece de psicología económica, carece de formación en psicología organizacional, por lo tanto, tendrá que ver cursos que de alguna manera le complementen y le den un cierto conocimiento básico de lo que son las organizaciones y la gestión del talento humano. Le hace falta también psicología clínica y psicoterapia, ¿ya? Para tener herramientas más de la salud mental, de los trastornos mentales en la política, porque en la política hay muchos trastornos mentales. Y ahí les pido que revisen mis videos sobre todas estas ramas. Tengo videos en psicología social, videoconferencias en mi canal de YouTube, como Elvis Orellana Espinosa. Tengo videoconferencias sobre qué es la psicología social, qué es la psicología organizacional, qué es la psicología clínica. Entonces vean estos videos porque es importante que el psicólogo político de alguna manera conozca también, no a fondo, pero sí ciertos aspectos de todas estas psicologías y campos de aplicación. Entonces, ¿por qué? Porque el psicólogo político sí tiene estos vacíos. También debería estudiar más matemáticas y estadísticas, porque si es que va a trabajar, por ejemplo, en encuestadoras o haciendo test de personalidad dentro del campo político, o encuestas, o estadísticas, o censos en el campo de la política, entonces debería manejar muy bien las matemáticas y sobre todo las matemáticas en el campo de la estadística.
Debería manejar el tema de neurociencias, que siempre es importante, psiquiatría, un poco de psiquiatría, de neurología, de cómo funciona el cerebro, de la biología del cerebro, etcétera. Porque ahí se conecta con lo que es neuropolítica, ¿ya? Entonces es importante también conocer esa parte biológica del comportamiento humano y neurológica. Conocer también un poco de lo que es, le falta, teología y religiones, porque los movimientos religiosos han tenido un peso importante dentro de la historia política. Entonces, hay que conocer cuáles son los intereses respecto a la política en las religiones. A veces hay sectores que quieren poner a Dios dentro de las constituciones y quieren poner otras cosas basadas en los libros sagrados, como por ejemplo en nuestra sociedad la Biblia. Entonces quieren tomar fuentes de la Biblia para poner en la Constitución, en las leyes, en las decisiones de políticas públicas, etc. Entonces, por eso es importante que el psicólogo político también conozca algo, por lo menos, de lo que son las religiones y de teología, ¿sí? Incluso tener conocimientos básicos de la Biblia, porque para un poco saber de lo que está hablando estos sectores conservadores. Y como les digo, ahí les recomiendo nuevamente el tema de psicología del conservadurismo, que tengo una videoconferencia de eso. El tema de la antropología y de las culturas, ya, lo que es, para entender un poco lo que es la cultura política, ¿sí? Desde una mirada antropológica, etnográfica, que siempre es importante. Entonces, eso también carece un psicólogo político, por lo tanto, debería formarse, estudiar, leer por lo menos ciertos aspectos generales de eso. Sexología y estudios de género, entonces, toda esta concepción del feminismo, por ejemplo, que ahora surge, tienen incidencia en las políticas públicas, en los presupuestos, tienen incidencia en las leyes, en el Código Penal, en el Código Civil, en los códigos de la niñez y adolescencia, tiene incidencia este feminismo y por lo tanto debería conocer de sexología algo básico y de los estudios de género. Y ahí les recomiendo, por ejemplo, mi video sobre mujeres y libertad, psicología del marxismo, tengo otro, psicología del machismo, ¿ya? Que son algunos de los videos que les recomiendo. Y otro video también que es psicología de la sexualidad, que pueden encontrar en mi canal de YouTube. Entonces, es importante que el psicólogo político, si bien no es un especialista en sexología y en estudios de género, por lo menos tenga conocimientos básicos, porque estos sectores sí influyen en la política pública, ¿ya? Entonces es importante el tema de la sexología y de los estudios de género, muy importante, a lo menos en esta época, en el siglo XXI es muy importante porque esos grupos están de alguna manera dominando la sociedad. Conocer estudios básicos de comunicación social, de periodismo, de relaciones públicas, siempre es importante para un psicólogo político porque tiene que analizar los medios de comunicación, las redes sociales, qué se dice ahí sobre la política. Y a veces los medios de comunicación son como los relacionadores públicos de los políticos, lamentablemente. Solo les invitan a políticos. A lo menos en nuestro Ecuador, la mayor parte del periodismo está solamente especializado en lo que es política y gobierno. No tiene otras especializaciones del periodismo en el Ecuador, lamentablemente. Sí, entonces hay un periodismo deficiente porque solamente se convierte en un medio de comunicación que solamente visibiliza a los políticos de turno o a los antiguos y no visibiliza a los científicos, ni a los filósofos, ni a los psicólogos, ni a los otros. Entonces es importante conocer también sobre medios de comunicación, muy importante. Y ahí sí tendría que basarse también en psicología social. ¿Ya? Entonces estudiar la comunicación social, conocer sobre marketing también es importante para poder hacer estudios del mercado político, investigaciones de mercado y encuestadoras, que ya mencioné también anteriormente. Entonces, debe conocer también sobre marketing, estrategias de marketing para promocionar a determinados grupos políticos, ¿sí? Para asesorar también en marketing político. Entonces, sí es necesario, estas son falencias del psicólogo político, por lo tanto, debe por lo menos leer algo como cultura general, ver algunos videos, investigar un poco en revistas de política o de las ramas que tienen esta especialización. Y bueno, qué mejor si tienen unos cursos, posgrados y maestrías en estos campos ya para que complemente la psicología política con otras ramas. Entonces, qué mejor. Por eso es que la política es un campo multidisciplinario, multidisciplinario. La política no solamente lo estudia la politología, la política lo estudia la politología como su principal especialización, ¿sí? Es la principal rama, pero hay que entender que la política, el poder, los sistemas de gobierno
las elecciones son estudiadas principalmente por la politología, pero también por la psicología política, por el derecho administrativo, ¿sí? Por la antropología política, por la sociología política, por la economía política, por la biología política, etcétera, por la filosofía política, por la historia política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la política es un campo multi, inter y metadisciplinario, ¿sí? Múltiples porque son múltiples profesiones que analizan la política, ¿ya? Inter porque a veces entre la una y la otra está relacionada. ¿Cómo no entender que tanto la psicología con la sociología están relacionadas y esas dos se mezclan y de alguna manera estudian a la política? O la psicología económica estudia también de alguna manera la política. O la economía se mezcla con el derecho para estudiar a la política. Entonces, a lo que voy es que la política no solamente, o sea, por un lado es disciplinaria, es decir, tiene un campo de especialización que es la politología o las ciencias políticas, pero al mismo tiempo es multidisciplinaria, porque hay psicólogos que estudian la política, periodistas que estudian la política, escritores que estudian la política, artistas que estudian o se expresan sobre la política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante entender. Bueno, con esto estoy terminando y me estoy despidiendo. Ha sido para mí un gusto invitarles nuevamente a que me sigan en las diferentes redes sociales, en especial me sigan en mi canal de YouTube, donde que tengo muchos otros videos que se complementan con este de aquí y que ya he mencionado y siempre estoy mencionando para que entiendan o entiendan lo que estoy tratando de decir, relacionando este video con otros. No se queden solamente con este video, vean los otros y por supuesto estoy a las órdenes para cualquier consulta, asesoría, capacitación, conferencias ya más puntuales o especializadas. Ahí está mi número de teléfono en pantalla o me pueden contactar al Messenger y a las diferentes redes sociales. Para mí ha sido un gusto, su servidor Elvis Orellana Espinosa. Pasen bien, cuídense mucho. Chao, chao.